fotos tomaste? Mira, en esta sale Anita. Sí, esa foto la tomé antes de que se fuera de la escuela. La extraño mucho, ¿sabes? Sí, también yo. Pero, ¿tú sabes por qué motivo se fue? De acuerdo con el sociólogo y matemático Johan Galtung, la violencia puede ser vista como la privación de los derechos humanos fundamentales y se refiere a las siguientes 5 necesidades. 1. Necesidad de supervivencia. 2. Necesidad de bienestar. 3. Necesidad de identidad. 4. Necesidad de libertad. 5. Necesidad de equilibrio ecológico. Si se cubren estas 5 necesidades, se puede definir la paz, pero si no se respetan, el resultado es la violencia y, en consecuencia, la degradación humana. Para el sociólogo y matemático Johan Galtung, la violencia puede ser directa, estructural o cultural. La violencia directa se da de forma manifiesta y evidente, por lo que todos podemos verla cuando se produce. Puede ser física, verbal o psicológica, y se reconoce al agresor. La violencia estructural es indirecta y no permite identificar al agresor. Proviene de los sistemas sociales, políticos y económicos que gobiernan las sociedades en los estados o en el mundo. La violencia estructural se divide en interna y externa, según su procedencia. La primera proviene de la personalidad de cada integrante del sistema y la segunda de la misma estructura social en su conjunto. Ejemplos de violencia estructural son el hambre o la extrema pobreza que sufren determinados grupos sociales. Por último, la violencia cultural se refiere a todo aspecto de la cultura utilizado para legitimar la violencia directa o indirecta. Se trata de modos de pensar y actuar con base en creencias y valores que invitan a la violencia. Se suele hacer uso de símbolos que se encuentran en diversos ámbitos de la cultura, como en la religión, el arte o las ciencias, entre otros. En nuestro país, un ejemplo de violencia cultural fue la Guerra de los Cristeros, en la que se defendieron creencias religiosas a través de enfrentamientos. Para transformar la violencia, se requiere construir la cultura de la paz. Esto se puede lograr al tomar como base el conflicto para generar nuevas oportunidades y establecer compromisos entre los involucrados. Según Galtung, si una idea creativa basada en la empatía se pone en marcha de un modo no violento, se activa el mecanismo para transformar un conflicto para construir la paz. Este estudioso propone aplicar 3 conceptos: reconstrucción, reconciliación y resolución. La reconstrucción permite superar los traumas generados por la violencia directa y hace posible construir las relaciones. Para ello, se requiere que las partes en conflicto se propongan llegar a metas comunes más elevadas. La reconciliación propicia que las partes en conflicto restauren los lazos en común. Y la resolución busca llegar a la verdadera raíz del problema, al conflicto que hay detrás de la violencia. En México, la presencia de violencia en las escuelas fue el conflicto que ocasionó la creación del Plan de Acción para la Prevención Social de la Violencia y el Fortalecimiento de la Convivencia Escolar. Como se puede entrever por su nombre, el plan no solo trató de atender el problema de la violencia y sus causas, sino que también procuró reforzar la convivencia en las escuelas. Así, el plan incluye estrategias para generar ambientes más favorables en los planteles y desarrollar las habilidades socioemocionales de los alumnos y la comunidad escolar. Pero ¿tú sabes por qué se fue de la escuela? Sí, es que su papá se enfermó y su mamá trabaja, así que ella tuvo que quedarse a cargo de su papá. Oh, qué triste. Ya sé, pero ¿qué te parece si tal vez podemos ayudarla? Sí, es muy buena idea, pero pues, ¿qué podemos hacer? Ya sé, se me ocurre que organicemos un grupo de apoyo. Sí, es muy buena idea. Quizá podemos hablar con algunos compañeros para que se incluyan en la idea y nos puedan ayudar. Sí, y yo digo que pues mientras más seamos, mucho mejor. Sí, tienes razón. ¿Y tú, para colaborar a la cultura de paz, cómo transformas un acto violento en una oportunidad para relacionarte de manera respetuosa y pacífica? En la situación.